del boletín número 13.550-13. Nota del señor Eduardo Mateluna, presidente del Sindicato Unificado del Hipódromo de Chile, por medio del cual informa que la Dirección del Trabajo ha creado una cuenta de correo para responder dudas respecto a la aplicación de la Ley de Protección al Empleo. Sin embargo, denuncia que el servicio no responde a las preguntas. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Sobre el último punto, podríamos remitir esa misma carta a la Dirección del Trabajo para que nos puedan contestar al respecto, a lo mejor señalándolos más o menos los plazos que se demoran para contestar. Y eso así nosotros poder contestar luego a quien nos mandó esa carta. ¿Les parece? ¿A la comisión? Perfecto. Ya, entonces... ¿Pregunta sobre la cuenta? Sí, diputado. Sí, gracias, presidente. Veo que el Ejecutivo renovó la urgencia del proyecto de la niñez. Sí, según escuché bien, suma, ¿no? Así es. Entonces, saber, presidenta, con los nuevos plazos, hasta cuándo tenemos y cómo va el avance. Entiendo que mañana nos vamos a abocar a este proyecto, ¿no? Sí, la idea es mañana. Yo tengo la idea de que ojalá, y ahí espero el acuerdo de esta comisión, mañana poder despachar el proyecto para que así, porque ya llevamos varias sesiones revisándolo, hemos escuchado a varios actorías, ¿cierto? Y yo creo que ya es suficiente el tiempo como para poder despacharlo, entendiendo además que todos estamos con la idea de poder proteger a niños y niñas y adolescentes. Entonces, si le parece, lo único que tengo la duda es por una sesión especial que hay mañana, entonces ahí habría que ver los horarios de nuestra comisión, pero a lo mejor podríamos acordar que sea hasta total despacho, si les parece. Presidenta, tengo una propuesta alternativa. Diputado Ramírez. No, que si en vez de hacerlo hasta total despacho por el tema de la sesión especial que hay mañana, acordamos, por ejemplo, acortar el tiempo de intervenciones, algo que asegure que el tanco vaya más rápido, porque lo que me da miedo es que sea hasta total despacho después tener problemas con la sala. No sé, a mí en verdad me da lo mismo, es una propuesta alternativa nomás, pero estoy de acuerdo con que esto hay que sacarlo mañana, presidente. Ya, podemos acordarlo. ¿A qué hora? Mañana tenemos una sesión en la noche. Sí. Eso, a las 6, pero hasta como a las 9, ponte tú. ¿Y de qué tema? ¿Alguien sabe? Araucanía. Pero vamos a andar mal. Presidente, es fiscalización, no interrumpe nuestra sesión, ¿eh? Es verdad eso. Entonces, lo que podríamos hacer es sesionar igual, dejarla hasta total despacho y cuando tengamos que ir a votar, nos conectamos a la sesión o ahí lo vamos viendo. ¿Les parece a la comisión? Y así podemos despacharlo, porque efectivamente yo al menos considero que ya llevamos harto tiempo en la discusión. Podemos acordarlo acá en la comisión, que mañana lo despachemos. ¿Les parece? Perfecto. Ya. Y así, bueno, vamos a adecuar los tiempos de intervención de cada diputado, pero también acordamos que sea hasta total despacho. Vale, okay. Muy bien. Acordado. Puntos varios. ¿No? Perfecto. Entonces pasamos al objeto de... ¿Hacemos pasar a los invitados, presidenta? Sí, por favor, secretario. ¿Quiénes son los que están invitados hoy día para saber? Sí, bueno, está invitada la ministra y el subsecretario, y asiste de hecho el subsecretario. Está también la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, presidenta de la Federación de Sindicato de Trabajadoras también Casa Particular, y de la Asociación Nacional de Asesoras de Casa Particular, que son las distintas asociaciones, entiendo, que están en el fondo ligadas a este trabajo, y la señora Claudia Donaire, coordinadora del proyecto Fomento de la Igualdad de Género en el Trabajo, que impulsa la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad Alberto Hurtado. Ellas son las invitadas y la idea es que todos puedan exponer. Entonces, como tenemos un tiempo súper acotado, bienvenida a todas las expositoras y también bienvenido al subsecretario, así que le vamos a dar la palabra primero al subsecretario porque estaba pendiente la exposición de... ¿Presento la pregunta sobre el tema? Sí, diputado Ramírez. Una pregunta solamente. ¿Nosotros cuándo es la idea de votar este proyecto? ¿Cuántas sesiones nos quedan de audiencia? Para saber solamente, presidenta. Yo esperaría que la próxima semana pudiéramos votar el proyecto de ley, entendiendo que ya tendríamos la exposición de las trabajadoras, del gobierno, y así podemos avanzar también en él. Gracias. Bueno, entonces le damos la palabra al subsecretario.
Sí, presidenta, muchas gracias. A ver, solo para aclarar el punto, y le voy a echar la culpa acá a que está a mi costado y por eso estoy con mascarilla, a nuestro asesor Francisco del Río. Entiendo que él había conversado con la comisión y que hoy día van a haber sesiones de audiencia y por lo que yo había entendido nosotros íbamos a exponer la sesión siguiente. Bueno, entonces, presidenta, solo excusarnos respecto de la presentación de hoy día, pero quedar comprometido que la sesión siguiente dar la presentación de parte del Ejecutivo y hoy día más bien veníamos preparados para escuchar obviamente la audiencia a la cual están citados. No hay problema, subsecretario. De hecho, así también nos calza mejor el tiempo, así que no creo que es mucho mejor inclusive. Y así que ustedes pueden exponer cuando ya estén, por lo menos las trabajadoras hayan expuesto. Así que me parece súper bien. Perfecto. Gracias, presidenta. Ya, entonces, por lo mismo, pasamos a escuchar a las invitadas. Está pidiendo la palabra. Sí, pero diputada Mix, sí. Sí. Bueno, agradecer obviamente que el proyecto hoy día inicie su discusión. Igual quería solicitar, ya que van a tener igual sesión mañana en la tarde, a lo mejor si pudieran partir con la exposición del Ejecutivo, cosa que efectivamente la próxima semana pudiese votarse el proyecto, porque me imagino que ya con lo que puedan escuchar hoy, con la idea que se han hecho del proyecto, podrán ya tener una idea de la postura del Ejecutivo en este proyecto, que es muy simple, además, no requiere mucho dilatación, digamos. Eso, presidente. Subsecretario, ¿estarían disponibles para mañana dar una opinión? Lo de mañana es niñez, presidente, vamos a estar con competencia. Es verdad. Dejémoslo. Bueno, lo dejamos para la próxima semana, pero bueno, ahí nos damos por lo menos 2 jornadas, a lo mejor 2 sesiones seguidas el día lunes y así podemos terminar de abordar el punto, escuchando al ministerio, hacemos las preguntas y luego avanzamos en la votación. Perfecto. Lo dejamos acordado así, diputada Mix. Muchas gracias. Entonces partimos escuchando a la señora Luz Vidal, quien es presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Sintracap. Tiene la palabra, Luz. Muchas gracias por cederme la palabra, señora presidenta. Quisiera agradecer su invitación y por su intermedio saludar a los diputados presentes en esta Comisión del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados, como también al representante del Ministerio del Trabajo. Queremos partir señalando que celebramos el inicio de la discusión del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para incluir la causal de término de contrato de las trabajadoras de casa particular por enfermedad contagiosa que se hubiera dado en situación de epidemia o pandemia, cuando la autoridad así lo declara. Este proyecto de ley fue ingresado por las diputadas Claudia Mix y Maite Orsines, como bien ustedes saben. Agradecemos especialmente que hayan recogido nuestras voces, las alturas que hicimos de las voces a nombre de todas las trabajadoras. También apoyaron este proyecto, esta moción de proyecto, la diputada Gal Yoman, Carol Cariola, Marcela Hernando, Carolina Marzán, Camila Rojas, Alejandra Sepúlveda. Igual agradecemos a las diputadas. Y adelantamos que estamos en total acuerdo con su aprobación. Para nuestro sector, históricamente invisibilizado, es una luz de esperanza el camino hacia la igualdad de los derechos laborales. El Estado de Chile adquirió el convenio 189 y ese convenio aún está en incumplimiento. Las trabajadoras no estarían hoy en día en esta situación de vulnerabilidad frente a una situación de pandemia si ese convenio estuviese ya ratificado y cumpliéndose en su totalidad por el Estado de Chile. Durante esta intervención daremos a conocer a nuestros honorables diputados y diputadas la realidad que hemos vivido las trabajadoras de casa particular. Una historia de precarización, discriminación en comparación al resto de los trabajadores del país. Y que esta pandemia ha develado en su más cruda realidad. Trataremos de explicar por qué la pandemia del COVID-19 nos ha golpeado tan fuerte. Las trabajadoras de casa particular somos un gremio que aloja a más de 300.000 mujeres. 1 de cada 10 mujeres en Chile
trabaja como trabajadora de casa particular. 1 de cada 3 son migrantes. Nuestro trabajo se realiza mayoritariamente en la informalidad. A marzo del 2020 había un 53% de trabajadoras que estaban en la informalidad. Nuestras remuneraciones nos superan en promedio los 300.000 pesos. La mayor parte somos jefa de hogar y pertenecientes a los sectores más vulnerables del país. Bien dijo el titular del Mercurio el fin de semana. Las trabajadoras de casa particular hemos sido arrasadas. Es importante señalar que a mediados de marzo, como Sintracap, comenzamos a planificar cuáles iban a ser los efectos que esta situación de pandemia iba a tener en el gremio. Fue así como nosotros pusimos en sesión extraordinaria de nuestro sindicato, se tomó la decisión de disponer de nuestra casa sindical y ponerla a disposición de las autoridades para que pudieran ocupar de ella y utilizarlas como lo que hoy en día se llama refugio, o para que las compañeras pudieran ir a resguardarse en caso de que se infectaran o por el trabajo mismo que desarrollamos o por el traslado que significa desplazarse en Santiago, donde a los días de marzo la situación de pandemia se daba principalmente en esa región. Pusimos a disposición nuestra casa sindical para que las compañeras se resguardaran, sabiendo que los empleadores muchas veces la iban a ver como de riesgo o un vector de contagio, y iban a cancelar sus contratos utilizando justamente el artículo 152, que es el que ustedes van a discutir en proyecto. Presidenta, voy a hablarle a los honorables diputados. Nuestro Estado de Chile, con este gremio de trabajadoras, ha estado históricamente en deuda. Nosotros siempre hemos sido discriminadas, vulneradas, aun cuando la ley ha sido dictada. La ley 20.786 fue dictada para que las trabajadoras pudieran tener un contrato como lo tiene cualquier trabajador de Chile. Esa ley jamás ha sido fiscalizada. Es por eso que la situación de pandemia que hoy día el Estado de Chile enfrenta obligó al 53% del gremio a enfrentar en una forma muy precarizada el trabajo por no tener un contrato, por no haber hecho el Estado de Chile su trabajo, que es fiscalizar que las leyes se cumplan. Estas trabajadoras debieron enfrentar en la más absoluta indefensión lo que era una pandemia. Las obligaba a mantenerse en sus casas, pero no tenían alimento. Son jefas de hogar, son mujeres, y como la señora, le vamos a colocar un nombre porque nosotros como gremio hemos protegido a esa mujer. La llamamos a ella Verónica, en un testimonio. 30 años de servicio en una casa. Si ustedes calculan 30 años de servicio, implica que es una persona mayor. Fue enviada a su casa para resguardarse, como lo decía el dictamen de las autoridades. Se fue a su casa y 2 semanas después esa mujer fue despedida por WhatsApp. Ella no tenía contrato de trabajo. Ella no tenía seguro social. Ella se creyó lo que le decían sus empleadores. Usted es parte de la familia. Y en la situación de pandemia, por WhatsApp la despidieron. La instamos a ella para que denunciara. La instamos para que demandara, porque tenía todo lo de ganar. Su dignidad como trabajadora no se lo permitió. La respuesta que nos dio fue: 30 años he usado mis manos para trabajar. Crié a muchos hijos. Crié a los hijos de ellos, crié a mis hijos, crié a mis nietos con mis manos.
Pero el Estado de Chile a esa mujer no la protegió. El Estado de Chile la dejó indefensa. Y ella no quiso demandar por dignidad, porque dijo, voy a levantarme de esta y voy a salir de esta. Esa mujer, honorables diputados, esa mujer no tenía registro social de hogar, porque ella simplemente se dedicaba a trabajar. Crió a 5 hijos, 3 de ellos profesionales, 2 de ellos hoy día cesantes. Tampoco pueden ayudarla mucho. Esa mujer quedó porque el Estado de Chile no ha cumplido con el gremio en más de 30. Ella trabajó más de 30 años. En el 2010 tuvimos la ley en el 2014, perdón, fue la promulgación de la ley de la 20.786. Nunca ha habido fiscalización, nunca ha habido una real sanción para los empleadores que rompen o que violan esa ley. La ministra del Trabajo en la comisión reconoció que habían 180.000 empleadores o 180.000 trabajadoras que estaban en la informalidad y le endosó a ellas la responsabilidad, cuando no son las trabajadoras quienes tienen la obligación de escriturar el contrato. La ley es clara y la ley es para cumplirla. Son los empleadores quienes tienen que escriturar el contrato, y no solo escriturarlo, tienen que depositarlo en la comisión, en la dirección del trabajo. Son 180.000 infractores reconocidos por nuestra máxima autoridad del trabajo quienes estaban infraccionando la ley. Y se le endosa la responsabilidad a mujeres que simplemente se han dedicado a trabajar para sacar a la familia adelante. Hoy en día agradecemos y valoramos mucho el trabajo que han hecho las diputadas por poner nuestra realidad en contexto. Pero también le decimos que es insuficiente, porque las trabajadoras, como reconoció el INE, son más de 100.000 puestos de trabajo perdidos. Son 100.000 jefas de hogar que están quedando sin llevar el sustento a su hogar. El 47% de la mano del puesto laboral ha caído en Chile en este gremio. Y eso fue mayoritariamente en el último trimestre, producto de la pandemia. Le preguntamos a los honorables y le preguntamos al representante del Ministerio del Trabajo cómo han sido las medidas para poder que estas trabajadoras sean cubiertas, si no era su responsabilidad estar en esta situación de desprotección social. Eran los empleadores quienes las tenían en esa condición y eran los organismos del Estado quienes no fiscalizaron porque había esa grave numeración de violaciones a los derechos laborales. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado? Cuando la ley de protección de emergencia, la primera, debimos ser los trabajadores quienes nuevamente tuvimos que decirles, señores, nosotros no tenemos seguro de cesantía. No se puede acoger una ley a la cual tú no estás complementada. Ahí nos dejaron con que pudiéramos usar el 4.11. Pero el 4.11 ya se acabó. Las compañeras que se fueron despedidas no les alcanzaba más que para 1 o 2 meses. Y como anteriormente ellas solo se dedicaban a trabajar, tampoco tenían muchas el registro social de hogares. Entonces hoy día agradecemos infinitamente la sesión que ustedes están teniendo para revisar la situación de las trabajadoras de casa particular. Pero que debemos decirle también que son medidas que no son suficientes. Las compañeras, como le decía anteriormente, ya fueron despedidas por esta causal. Y hoy en día algunas todavía siguen despidiendo. Por eso es que valoramos muchísimo que ustedes puedan sesionar hoy día para cambiar ese artículo. Porque si es que alguna todavía se sigue contagiando, no es su causal, es el transporte que se tiene,
son las pocas medidas que les permiten tener en sus hogares con los sueldos bajos que hay para poder mantener esa situación de pandemia lejos de ella y lejos de los hogares donde ellas se desarrollan. Agradecemos infinitamente su tiempo, su disposición a querer escucharnos. Yo desde el punto técnico no lo voy a tocar. Desde el punto técnico hay personas especializadas para hacer eso. Yo lo voy a tocar desde el punto de vista humano, que son los llamados que me tocan de responder a mis compañeras y acompañarlos. En el aspecto técnico serán otros los que tendrán que ver cómo se hace cargo el Estado de ver que estas trabajadoras consigan la igualdad de derechos que el resto de los trabajadores, incorporándolas al seguro de cesantía, garantizando que ellas tengan estas medidas de emergencia e ingreso familiar de emergencia, preocupándose de la salud laboral que hoy en día está siendo trastocada, porque muchas trabajadoras siguen trabajando y las que están trabajando lo están haciendo de lunes a lunes, con horarios extensos. Cuando ustedes el año pasado discutían la ley de las 40 horas, nosotros nos reíamos, y nos reíamos con dolor, porque las 45 horas que se querían rebajar, nosotros las hacíamos en 3 días, las que trabajamos puertas adentro. Por eso una vez más les pedimos, no estén dejando a estas trabajadoras fuera de la legislación chilena, o con una legislación muy distinta, porque cuando nosotros, como ciudadanos con muy bajos sueldos, nos toca pagar los impuestos, los pagamos en igual categoría que el resto de los chilenos. No tenemos que pagar impuestos menores. Agradecemos, Presidenta, el tiempo, y como les digo, nada más el aspecto técnico, lo tendrán que ver otros. Nosotros acompañaremos en que esos aspectos técnicos sean de acuerdo a las demandas de las trabajadoras. Y estaremos ahí para que las situaciones se vean desde la mirada de las trabajadoras, porque es una mirada que parece que ustedes no conocen. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Luz, por la presentación en representación de Sintracap. Obviamente vamos a nosotros nos gustaría, y les hago la invitación también, a acompañarnos también en el proceso de debate del proyecto de ley, porque son directamente las que están sufriendo las consecuencias de la falta de legislación y de protección. Entonces, en esa materia les pido ese favor. Así que, bueno, ahora pasamos a escuchar a la señora Juana Collado, quien es presidenta de la Federación del Sindicato Trabajadoras de Casa Particular. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes. Bueno, a través de usted saludo a los diputados de la Comisión de Trabajo, al director del trabajo, al representante. Bueno, mi nombre es Juana Collado Zambra, yo soy tesorera de Sintracap, que es la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Casa Particular, y presidenta de Sintracap La Serena. Bueno, yo le quiero decir, voy a referirme más a algunos derechos que tenemos por el convenio 189. Bueno, el trabajo doméstico es un trabajo. Las trabajadoras y trabajadores domésticos tienen, igual que los demás trabajadores, derecho a un trabajo decente. Bueno, el convenio 189 fue adoptado por la Confederación Internacional de Trabajo y la OIT el 2011, después de hacer un análisis exhaustivo debido a la precariedad de la situación laboral de las trabajadoras y trabajadores domésticos de América Latina y del mundo, no solamente de América, sino de la que de todo el mundo las trabajadoras estaban vulnerando sus derechos. Y así esclarecer esas vulneraciones que hay al interior del trabajo doméstico. La desigualdad con las trabajadoras. Esta desigualdad estaba en los contratos, había que establecer la inclusión al seguro de cesantía, en el salario mínimo, la protección a la maternidad,
eran algunos de los aspectos que hemos estado como peleando por el convenio 189. Y también tenemos derechos. Los derechos que tenemos es la promoción y protección de los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores domésticos, respeto y protección de los principios de los derechos fundamentales en el trabajo, la libertad de asociación y reconocimiento efectivo de desarrollo a negociación colectiva. Y la negociación colectiva también se logra a medida que avance el diálogo social, y si nosotros avanzamos en esto, deberíamos tener una mesa tripartita para sentir nuestra voz en beneficio del convenio 189 y las cosas que no se han logrado en materia de este convenio, que es vinculante. La eliminación de formas de trabajo forzoso u obligatorio, la protección efectiva, todas las formas de abuso, acoso y violencia en el trabajo, y derecho a un trabajo seguro y a un ambiente laboral saludable, cosas que no se están cumpliendo, porque si nosotros vemos, dice, la protección efectuosa contra todas las formas de abuso y acoso y violencia, nuestras compañeras en sus trabajos están sufriendo violencia, discriminación y abuso. Abuso porque los horarios son, como me decía mi compañera Luz Vidal, de lunes a lunes. No tienen horas de decir, hoy me voy a ir a mi casa a descansar porque si no pierden su trabajo. Entonces, nosotros, ¿qué estamos pidiendo con el convenio 189? Que se implemente el convenio 189 también para que haya una fiscalización efectiva del contrato de trabajo en Chile, de que realmente los derechos de nuestras trabajadoras se estén cumpliendo. Y no es un problema, nosotros sabemos que no es un problema solamente de nuestro país, sino que de América Latina, pero nosotros tenemos que luchar por nuestros derechos, y la implementación del convenio 189, como les digo, debería estar ya implementado en Chile, porque en Chile fue ratificado el convenio 189 el 5 de junio de 2015. O sea, llevamos 5 años de ratificar un convenio que no se ha dado cumplimiento. Y por lo mismo es lo que ahora nosotros venimos a pedir. Así como Luz también pidió que se le dé a las trabajadoras un ingreso familiar, también por el proyecto de ley Cuida quien te cuida, agradecer también a las diputadas Claudia Smith, a la diputada Orsini, quienes son las personas que nos están apoyando en este proyecto. Y también, bueno, lo que más exigimos es también el ingreso al seguro de cesantía, porque el 4,11%, una compañera que trabaja un año, son 140.000 pesos. Imagínense las personas que quedaron sin trabajo, no le alcanza para nada. O sea, si nos dan un 70%, nos van a dar 50.000 pesos y repartido en 3 meses, que en realidad no nos alcanzó. Y lo digo por experiencia. Y lo otro, el 4,7%, una compañera trabajó 25 años trabajando, la despidieron, y en ese 4% sacó 4 millones de pesos. O sea, nada, la nada misma después de trabajar 25 años de trabajo. Y el convenio de la OIT dice que nosotros, como trabajadoras domésticas, trabajadoras de casa particular, tenemos los mismos derechos y los mismos beneficios que cualquier trabajador de este país. Y eso nos está dando cumplimiento. Seguimos en la desigualdad de derechos. ¿Y por qué si nuestro trabajo es tan importante como cualquier otro? Creo que nos merecemos respeto, dignidad, sobre todo dignidad, porque es lo que en estos momentos no hemos tenido dignidad. Bueno, esa sería mi posición, y yo más que todo pido eso, la implementación del convenio 189. Nosotras también como FESINTRACAP estamos asociados a la FIT, es la Federación Internacional de Trabajadores de Casa Particular, con la cual nosotros hemos aprendido gran parte sobre el convenio 189. Así que muy agradecida, y también exigir,
uno dice solicitamos al gobierno, pero ya no solicitamos, sino nosotros exigimos al Estado de Chile que implemente el convenio 189 en beneficio de las trabajadoras. Muchas gracias a todas por su tiempo y esperemos ahí la ayuda de la diputada Orsini, la diputada Claudia Smith. Muchas gracias, Presidenta, por su tiempo. Gracias, Juana. Pasamos ahora a escuchar a Claudia Donaire, quien es coordinadora del proyecto Fomento Igualdad de Género en el Trabajo, que impulsa la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad Alberto Hurtado. Buenas tardes a todos, Presidenta, buenas tardes, diputados presentes, señor secretario, el señor subsecretario del Trabajo, asistentes de la sesión y quienes más estén presentes, además que fraternalmente el saludo a las dirigentes con las cuales venimos trabajando nuevamente hace unos meses atrás. Voy a tratar de ser breve porque las dirigentes han dado un perfil humano desde el punto de vista técnico al proyecto que yo encabezo, que funciona desde hace 3 años con fondos de la Unión Europea en Chile y que desarrolla la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Le correspondió hace menos de un mes atender a la situación grave que está ocurriendo en particular en América Latina en relación al trabajo doméstico, y en Chile también se expresa de la misma manera y con el mismo dramatismo. Ahí nos comenzamos a articular un poco soluciones para ir atendiendo lo que hoy día le está ocurriendo al sector, también hacer digamos, análisis de cuáles son las razones de esto, no obstante que podría resultar, ¿me escuchan bien? Podría resultar un tanto inoportuno para algunos porque hay otras urgencias, pero lo concreto es que este sector es un sector que ha asumido o ha encontrado hoy día un gran dramatismo en los efectos de la pandemia, fundamentalmente porque es un sector informal, ¿ya? Y la grave informalidad es la que ha hecho que este sector enfrente la pandemia solas, sin grandes herramientas de política pública, porque las herramientas de política pública son desiguales y son mezquinas. Este sector no cuenta con una medida de seguridad social, no obstante que el convenio, yo no voy a hablarle mucho del convenio, el convenio es muy largo y el país tiene muchas observaciones a su respecto, eso será una cuestión que tendrá que hablarse en un foro diverso, pero en materia que nos compete hay graves falencias en materia de fiscalización de los estándares laborales, de la condición laboral de las trabajadoras, y eso es la piedra basal de todos los problemas, y en segundo lugar de acceso a protección social y a seguridad social en igualdad de condiciones o en condiciones menos favorables que el resto de los trabajadores, que es exactamente la frase que utiliza el convenio. La problemática esta es una paradoja, es como una situación que es bastante compleja, porque finalmente la informalidad termina siendo el problema de que los trabajadores digamos de casa particular no acceden hoy día a los instrumentos de política pública elegidos por el gobierno, pero también queremos que el Ejecutivo entienda y el Estado de Chile entienda de que lo que está detrás de esta situación finalmente es la inacción del Estado anterior, que si bien finalmente en Chile ha tenido algunos esfuerzos por legislar, algunos intentos por fiscalizar, lo concreto es que todos los organismos internacionales nos han recordado de que la fiscalización en un sector como este tiene que ser sistemática, tiene que ser permanente y tiene que ir acompañada de una campaña de medios de sensibilización por el cumplimiento de la normativa. Echamos de menos, por ejemplo, que no hayan campañas como en otras áreas en que se le pide a los ciudadanos cambios de conducta en favor finalmente de la formalización del trabajo doméstico, de la escrituración de los contratos, del cumplimiento de la normativa. No es posible que las familias chilenas en el fondo castiguen a sus trabajadoras, a quienes las asistan en el hogar, y a sus trabajadores también, porque esto también afecta a jardineros, a otras, incluso a un grupo, a un pequeño de hombres que trabajan en labores similares a que ya son las compañeras, ya las condenen a no tener vivienda, a no tener seguridad social, a no tener previsión, a no tener salud, ¿ya? Cuando finalmente es un sector que tiene un nivel de disposición por el trabajo bastante meritorio,
¿ya? Nosotros en la última semana hemos analizado en qué situación está el sector, hemos visto las cifras con pavor, hay una pérdida de más de 100.000 empleos en el sector, hemos dicho en este foro que les comenté con Fabio Bertranú y otras personas expertas en la realidad del mercado del trabajo en América Latina, que llenamos un estadio, un estadio nacional completo y excedemos por la calidad que hoy día tiene. Entonces, estamos hablando de una gran problemática en un sector que da 1 de cada 10 empleos a mujeres en Chile. Y en América Latina más, porque las cifras en América Latina van de un 10% del empleo de las mujeres a un 14% del empleo de las mujeres mayormente. Entonces estamos hablando de un sector que amerita que el Estado ponga ahí atención. Y por eso que es relevante que hoy día esta comisión, yo aquí quiero agradecer a la presidenta de la comisión, agradecer a los diputados, explicarle a los diputados que no comprendían la importancia de discutir este tema en la sesión pasada, de que hablar del trabajo de casa particular es muy importante, porque es importante no solamente para las trabajadoras, también es importante para el mercado del trabajo, importante para Chile, importante para el estándar de las relaciones laborales en Chile, con un sector finalmente que la tendencia dice que no va a decrecer. Los temas de cuidado son necesarios, requiere asistencia en cuidado, por ende, suponer de que este es un sector que no tenemos que tocar porque es un sector que no queremos que exista. La verdad que queremos que exista. La pandemia ha demostrado en definitiva de que es un trabajo necesario, y si podemos hacer esto hoy día, que este pequeño proyecto ya de fácil despacho que tiene que ver con la condición de salud, protección de salud de las trabajadoras, y equiparar el tratamiento que le da el legislador a los demás trabajadores en algo medianamente aceptable para las trabajadoras del sector, sería fabuloso, pero también poner el acento en qué hacer a futuro. Y hacer a futuro, finalmente, es probablemente tal vez lo que más resalta del discurso acá de las trabajadoras, de las dirigentes. A futuro, el Estado tiene que comprender de que no puede incumplir el convenio 189, y en materia de seguridad social tiene que darle un trato de igual característica de los otros trabajadores. Por ende, la conversación para incorporarla al seguro de cesantía tiene que ser un compromiso que asuma el Ejecutivo, que asuma el Legislativo, porque finalmente acá lo que hay es que hay un componente solidario que se da a todos los sectores del país que prestan servicio, a todos los sectores económicos donde hay trabajo remunerado dependiente, y lo concreto es que las trabajadoras de casa particular no tienen ese beneficio solidario. Tampoco lo tienen los empleadores del sector, porque finalmente para los empleadores del sector final también es un aporte, ya que no solamente coticen ellos a ver la situación de las trabajadoras cuando pierden el ingreso, sino que también el Estado haga soporte. Evidentemente son sistemas distintos, construidos bajo lógicas distintas, pero las trabajadoras del sector están disponibles para meterse en una conversación que haga finalmente que esta indemnización del 4,11 hoy día puede ser analizada a los efectos de transitar a su incorporación al seguro de cesantía. Eso es una decisión meritoria, relevante, que hay que ponerle el acento, que hasta ahora las trabajadoras habían levantado, pero estaba evidentemente la principal voz de las trabajadoras era a la formalización, a que se fiscalizaran sus condiciones de trabajo y, por cierto, la existencia de contratos. ¿Ya? Entonces, bajo ese punto de vista, no obstante de que existe una reclamación de una deuda histórica, de una necesidad de incorporación, el solo hecho de relevar una discusión para el sector, para las trabajadoras, es relevante. Para quienes estamos en la asesoría de estos grupos también es sumamente relevante poner el acento en la manera en que se regula, pero no solamente en la manera en que se regula, la manera en que se cumple la regulación. Y en eso el Estado tiene que entender que tiene que haber una fiscalización, que tiene que haber una campaña de sensibilización. La estadística demuestra que los periodos donde ha rebajado la informalidad, que siempre está entre el 40 y el 50 y tanto, los periodos que ha bajado han sido los periodos donde incluso no ha habido campaña comunicacional de gobierno. Lo que ha habido en definitiva es una gran cobertura en los medios, porque el gobierno ha estado legislando para el sector junto al Parlamento. Entonces ha sido la legislación que se esté legislando lo que ha puesto finalmente los derechos de las trabajadoras en el centro, las trabajadoras también con ONG lanzando campañas, ¿ya? Y finalmente eso ha generado un impacto importante en el nivel de las contrataciones que se registran por el portal web de la Dirección del Trabajo.
terminar por decir nomás que esto que hablo más poesía es una realidad. Ya existen formas de que hemos analizado, que no vamos a plantear acá, de mejorar también la condición de formalización de las trabajadoras con maneras de fiscalizar que están ligadas a lo que se avanzó en la 20.186 en cuanto al registro de los contratos en el portal web, con cruces que el Estado perfectamente podría hacer a través del trabajo conjunto que hace la Superintendencia de Pensiones, aportando para estadística a otros sectores que se dedican también a analizar finalmente el empleo de las mujeres en Chile. Entonces yo con eso no quisiera quitarles más tiempo de la sesión y cerraría. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Claudia. Estaba pendiente Bernardina Muñoz, quien estaba intentando ingresar a la sesión. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Asesoras de Casa Particular, ANECAP. No sé si ha logrado comunicarse. No, presidenta. No. ¿No? Alejandra, ya, vamos. Informática. Ya, muchas gracias, Pedro. Lo vamos entonces a gestionar con informática, pero mientras tanto podríamos partir con las preguntas de las y los parlamentarios para empezar, y luego, si se logra incorporar, la escuchamos. Diputado Guillermo Ramírez. Gracias, Presidenta. Presidenta, solamente, bueno, primero agradecer a las expositoras. Y tengo una pregunta muy sencilla, muy sencilla, para Claudia, cuya exposición me encantó. Quisiera preguntarle a Claudia, porque después de escucharlas a todas las expositoras, no solamente a Claudia, uno detecta dos cosas. Primero está el problema de hoy, pero mucho más grave que eso es lo que subyace, que es un problema permanente. Claudia hizo mucho hincapié al principio, sobre todo de su exposición, en el tema de la informalidad, y al final también lo mencionó. Yo simplemente quisiera preguntar acerca de cómo han resuelto otros países el tema de la informalidad. Porque el problema de las trabajadoras de casa particular, Presidenta, es que a diferencia de una empresa en donde van los fiscalizadores y se meten, es muy difícil ir y meterse a una casa particular. Se supone que el contrato tiene que estar ahí, tiene que haber una copia y tienen que haber registros de entrada y salida. Hay tantas exigencias, a los legisladores se nos pasó la mano con las exigencias que al final nadie las cumple. Entonces, ¿qué mecanismos han sido eficaces en el mundo para lograr este objetivo de poder fiscalizar mejor y de esa manera reducir la informalidad en este sector? Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Ramírez. Diputadas, diputados, si alguno más quiere intervenir haciendo preguntas, diputada Mix. Gracias, Presidenta. Yo en realidad dos cosas. Una, quizás como una solicitud también a la Comisión. Creo que este proyecto de ley, que además está ingresado el 25 de marzo, es decir, yo creo que estamos tarde revisando este proyecto. Nosotras esperábamos que se hubiese puesto en tabla antes, porque vamos a tener que revisar qué pasa con todas las despedidas, vamos a tener que mirar cuál es la situación actual que viven hoy día la mayoría de ellas, sobre todo porque son jefas de hogar. Y en ese sentido, Presidenta, quiero decir dos cosas. Uno, de existir la posibilidad de que también para la próxima sesión esté presente el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que es necesario también darle una vuelta en términos de los beneficios a los que hasta la fecha no han podido postular, porque varias de ellas ya tenían un contrato vigente, las dejaron fuera del IFE, producto de esa situación en la primera versión del ingreso familiar, y a lo mejor darle una vuelta a la creación de algún subsidio que pudiera cubrir aquello que el Estado finalmente terminó abandonando, ¿no? Y un poco en la pregunta que planteaba el diputado Ramírez, que tiene que ver con lo mínimo. Yo creo que aquí, más allá de la imposibilidad de entrar a los hogares a fiscalizar en las condiciones en las que estaban y están todavía estas mujeres, que por supuesto que debiera hacerse, hay una cuestión que es mínima,
que es hoy día la complicación máxima para poder entregar algún tipo de beneficio de carácter de seguro, digamos, que tiene que ver con la escritura del contrato. Es decir, si nosotros no somos capaces de asegurar a través de la firma del convenio 189 que los contratos van a existir, otra realidad podríamos estar analizando hoy, ¿no? Entonces, también quizá hay que darle una vuelta respecto a una modificación a la ley 20.786, en el caso de que el empleador no haga entrega, porque es obligación de él, tal como lo explicaba Luz, es que también existe un mecanismo en que la trabajadora pueda denunciar o pueda obligar al empleador a hacer el contrato de trabajo. Nosotros sabemos que todo en general los empleadores tienen 15 días, sabemos que no todos cumplen, pero hoy día hay una situación compleja debido principalmente a una cuestión súper puntual de incumplimiento de ese convenio y que afecta a más de la mitad de las trabajadoras de casa particular que han sido además despedidas sin ninguna herramienta para demostrar ese vínculo laboral. Por eso yo creo que igual tendríamos que a lo mejor nos da la discusión de este proyecto la posibilidad de mirar otras cosas que no están funcionando bien, que son inaplicables por la incapacidad que tiene la Inspección del Trabajo efectivamente de fiscalizar la situación en que ellas viven, pero también, y quiero insistir en ello, Presidenta, la posibilidad de que podamos también invitar al Ministerio de Desarrollo Social a hacerse parte al menos en la próxima sesión para que también podamos abordar en términos humanos las situaciones que están viviendo hoy día están miles y miles de mujeres. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada Mix. No sé si hay más preguntas de los parlamentarios, pero desde ya a mí me parece bien la propuesta que hace la diputada Mix de poder invitar al Ministerio de Desarrollo Social a la próxima sesión, si en conjunto con el Ministerio del Trabajo también se puedan pronunciar respecto a este periodo de tiempo, en donde se aplicó la causal de despido, que es sumamente discriminatoria. Yo creo, mirando también el convenio 189, la verdad es que resulta bien espeluznante, ¿cierto?, que exista esa causal especial para las trabajadoras de casa particular de despido. Entonces, creo que ahí se podría evaluar y bueno, los buenos oficios siempre son bienvenidos desde, si es que lo pueden hacer desde el Ministerio del Trabajo también en comunicación con el Ministerio de Desarrollo Social. Respecto a poder aplicar, por ejemplo, el IFE a esas trabajadoras despedidas, entendiendo que no van a tener ningún otro ingreso que recibir durante este tiempo. El diputado Saavedra tiene la palabra. La señora Mix también. Y luego la diputada Castillo. Perdón, Castillo. ¿Cómo se pide la palabra? Por el orden, digo, porque... Levantando el dedo. Ah, ya. Levantando el dedo. Hola, buenas tardes a todos. A todas y todos. Mira, dos cosas. Uno, evidentemente estamos un poco tarde y espero no llegar mal. Y por lo tanto este proyecto no debiéramos dilatarlo en demasía si existe la voluntad política de todos nosotros a aprobarlo. Porque creo que tenemos que ir instalando también medidas protectoras para este grupo de mujeres que en el país, y también hay hombres que trabajan en cuidado, son 300.000 en Chile. Y están en una precariedad que todos lo sabemos, pero miramos para el techo. Entonces, basta de eso y creo que debemos entrar prontamente a la discusión sobre el proyecto en sí, en el fondo, y yo no tengo problemas en aprobarlo porque creo que, reitero, es una medida de protección y de resarcir derechos a personas que no las tienen. Y lo segundo es que avancemos como Comisión de Trabajo en términos transversales a que se apliquen las medidas del convenio 189 en materia de fortalecimiento sindical. Las mujeres trabajadoras de casas particulares no tienen derecho a la negociación colectiva. El país tiene que mejorar ese capítulo de este derecho, que además es una de las formas que yo al menos entiendo como de redistribución de los ingresos. Y por tanto, allí a lo mejor va a haber que hacer un acuerdo político respecto de cómo propiciar un tarifado, una forma de negociación a lo mejor de carácter nacional, y por eso que es importante el fortalecimiento de la organización sindical para llegar a esto y tener, por lo tanto,
una base sobre la cual los contratos de trabajo se efectúan en materia de relación contractual y de remuneraciones de las trabajadoras de casas particulares. Por tanto, debemos estudiar esa parte del convenio 189 y aplicarla en sus partes que recomienda además la OIT para la protección y garantizar derechos a la organización sindical de verdad y también a la negociación colectiva de las mujeres que trabajan en casas particulares. He dicho, Presidenta. Gracias, diputado Saavedra. Diputada Castillo. Ya, ahora sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero que todo le quiero dar las gracias, sobre todo a las dirigentes que están con nosotros por su testimonio, que también me toca muy de cerca porque mi mamá también fue trabajadora de casa particular y muchas de las cosas que ellas cuentan, yo las viví del otro lado de ser hija también, y sé también lo que implica eso. Y bueno, quería hacer primero una observación en cuanto a la fiscalización, porque efectivamente las leyes se transforman en letra muerta cuando no tenemos manera de implementarla y tampoco tenemos forma de fiscalizar que efectivamente se cumpla. Y en ese sentido quería hacerle la pregunta a los representantes tanto de la Dirección del Trabajo como del Ministerio del Trabajo, en cuáles son los indicadores que ellos tienen y cómo han medido el éxito también de la aplicación de esta ley, porque tenemos ya el testimonio de las dirigentes y creo que es súper importante, pero también sería bueno aterrizar eso a los números oficiales que pueda tener el Ministerio respecto a la materia. Lo segundo, bueno, lo que señalaba doña Luz en relación a esta fiscalización y también en cómo se ha aumentado, no sé de dónde ella nos comenta de este porcentaje del 53% de las mujeres sin contrato, si es parte de un estudio de ellas o son los números oficiales, porque sería súper bueno también contrastarlo. Muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, en otras materias también, como los indicadores de violencia intrafamiliar, que los números oficiales a veces no se relacionan mucho con los números que tienen las organizaciones que trabajan directamente con las personas que son sujetos y que se ven afectadas por distintas materias. Entonces, primero, tener como claridad sobre ese punto que levantaba doña Luz. Y segundo, doña Juana también, que ella decía que el trabajo de trabajadoras de casa particular es tan importante como cualquier otro, y yo le quiero subir la apuesta porque creo que incluso es mucho más importante para que también otras personas, principalmente mujeres, también puedan desarrollar distintos oficios y profesiones, porque somos las mujeres las que tenemos en general el cuidado de los hijos, las labores domésticas, y cuando una mujer también quiere salir al mundo del trabajo, muchas veces hay otra mujer que sigue sosteniendo ese trabajo desde la casa. Y es cierto, generalmente el trabajo de casa se hace con harto amor, pero eso no significa que no sea un trabajo y que tenga que tener las mismas condiciones que cualquier otro trabajo que pueda desarrollar cualquier persona. Entonces creo que es muy importante tener eso como premisa, que cada vez que hay una persona, una mujer principalmente, porque son en su mayoría mujeres, trabajando en una casa, es también porque hay otra persona, también principalmente mujer, que se le permite el acceso al trabajo, y creo que eso tiene un efecto económico importante también. Por lo tanto, no podemos dejar de lado ese ángulo de la situación, en que también es bueno para el país que el trabajo doméstico sea reconocido, garantizado y asegurado en sus máximos estándares, como cualquier otro trabajo. Eso, Presidenta, y respecto como a términos más procedimentales, yo también creo que esta es una materia en la que tenemos que avanzar. De hecho, yo creo que es una norma, la del 152, que es la que se pretende modificar, es tremendamente discriminadora. No hay ninguna otra oficio que tenga una norma de estas características, porque además asume el contagio de una enfermedad como si fuese responsabilidad de la trabajadora. Y eso es algo muy injusto, porque nadie elige enfermarse, nadie elige adquirir una enfermedad contagiosa. Por lo tanto, no puede ser que a propósito de eso una persona quede absolutamente precarizada, Presidenta. Yo
La verdad es que creo que incluso sin mediar esta pandemia, esta es una norma que debiésemos modificar. Yo creo que es vulneratoria de derechos humanos incluso. Así es que toda la disposición para poder avanzar lo más rápido posible. Felicito a las autoras del proyecto porque creo que es una gran iniciativa y toda mi disposición también para apoyarla, sumarme a ella, aunque no esté mi firma, con mucha fuerza, porque creo que es una materia del todo pertinente ahora. O sea, siempre ha sido necesaria, pero ahora realmente es una urgencia. Entonces, Presidenta, toda la disposición también, y ojalá que la Comisión así lo disponga para poder despacharlo lo antes posible. Gracias, diputada Castillo. Diputada Orsini. Gracias, Presidenta. Quiero sumarme al agradecimiento que se ha expresado ya en esta comisión. Me parece tremendamente importante que podamos dar esta discusión y poner a la luz el caso de miles de mujeres trabajadoras que han sido injustamente invisibilizadas, no solamente durante esta crisis, sino que con quienes cargamos con una deuda histórica de invisibilización y ausencia de garantías y derechos fundamentales. Como ya se dijo, también se advirtió cuando tramitamos la Ley de Protección al Empleo, es que las trabajadoras de casa particular no entraban en ese proyecto. La solución se propuso y ya sabemos que ha resultado insuficiente. El proyecto que presentamos junto a la diputada Mix y otras diputadas es útil para proteger a las trabajadoras, pero no se hace cargo de quienes ya dejaron de ser trabajadoras, quienes ya fueron despedidas y quienes ya muy seguramente gastaron ese 4,11% que sabemos que es un monto absolutamente insuficiente. Por eso creemos que es clave que el Estado se haga cargo de esto, que protejamos a quienes se encuentran más desprotegidas, no solamente en la crisis, como ya dije, sino que en general en cuanto a derechos laborales. Por eso quería aprovechar que está el subsecretario hoy día presente y pedirle que nos comentara qué opción tienen en mente justamente para las trabajadoras que ya usaron el 4,11%, que fueron despedidas o les hayan suspendido sus contratos. ¿Por qué no abrirse a buscar una fórmula para que al menos las trabajadoras de casa particular puedan hacer uso del seguro de cesantía? ¿Cuál es la razón para que no se haga si son trabajadoras, al igual que todos los trabajadores que hacen uso de este seguro? Eso para el Ejecutivo, esa pregunta, y quería sumarme a las palabras de la diputada Castillo, que me antecedió sobre esta norma, que en realidad tiene mucha razón. Más que ser modificada para el caso de la pandemia, es una norma absolutamente vulneratoria de derechos fundamentales. No puede ser que se le cargue a la trabajadora la responsabilidad de contraer una enfermedad contagiosa. Es por eso que yo estaría disponible a que se haga una modificación en términos más permanentes de lo que planteamos en este proyecto de ley, no solamente durante la pandemia, sino que de frente a eliminar esta causal de despido que resulta ser absolutamente vulneratoria de derechos fundamentales. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Orsini. Bueno, yo también quería hacer una pregunta y luego le vamos a dar la palabra a todas las y los invitados y también al subsecretario, si es que estima contestar ahora o va a dejar para la presentación de la próxima semana, y ahí nos puede ir contando más o menos lo que han estado viendo. Por mi parte, yo también tengo obviamente algunas consultas para el gobierno y en especial también sé que hay consultas en particular a la Dirección del Trabajo, subsecretario, y ahí quiero hacerle la consulta a usted porque ¿cómo podemos hacer para no tener que dilatar tanto este trámite legislativo, ¿cierto? Y poder saber las acciones de fiscalización de la Dirección del Trabajo sin tener que en el fondo requerirlos o invitarlos a exponer o a poder revisar eso. Entonces, me gustaría saber si ustedes tienen esos datos o nos pueden como confirmar esa situación, porque efectivamente si ha costado tanto fiscalizar la formalización de los trabajadores de casa particular, creo que esto entonces es materia de otras políticas públicas en específico, para hacernos cargo, y creo que eso debería por lo menos estudiarse y revisarse por parte del gobierno y las distintas instituciones. No sé si el Ministerio del Trabajo en particular, la diputada Mix por eso invita al Ministerio de Desarrollo Social, que me parece bien, pero de alguna manera hay que responder, y creo que
deberíamos revisarlo en ello. Y lo otro es respecto a la incorporación al seguro de cesantía. Me gustaría saber, subsecretario, si le han dado una vuelta, cómo lo ven ustedes, pero yo creo que siendo trabajadoras, también sujeta a la posibilidad de ser despedida, simplemente es un derecho el poder también acogerse al seguro de cesantía con las cotizaciones correspondientes, y creo que eso debería estudiarse. Yo la verdad es que no comprendo bien por qué están excluidas, independiente de la utilización de la otra parte de la normativa, que yo entiendo bien que se generó de manera distinta, y hay otra forma de regularlo, pero sin embargo creo que se requiere mayor protección en esa materia. Y lo otro que me genera como dudas a propósito del proyecto de ley del postnatal de emergencia es la desprotección a la maternidad también de las trabajadoras casa particular, por ejemplo, las que no cotizaron el seguro de cesantía. Y eso también me gustaría consultarlo, subsecretario, si es que lo han estado revisando, o también simplemente una sugerencia para que se pueda ver. Y respecto al convenio 189, también me gustaría ver si tienen una evaluación de su aplicación, y en eso yo creo que sería súper atingente el poder consultarle a la OIT su opinión al respecto, y así también tener una opinión que nos permita poder fortalecer a lo mejor el proyecto o las solicitudes a medidas concretas hacia el gobierno para poder proteger aún más a la trabajadora de casa particular. Así que, bueno, con eso le doy la palabra, subsecretario, y luego al resto de las invitadas. Ahí sí. Bueno, muchas gracias, presidenta. Fueron varias preguntas, así que voy a intentar hacer memoria de lo que se planteó. En primer lugar, antes de contestar, quiero también agradecer las presentaciones que se han hecho. Creo que tuvimos hoy día 3 muy buenas presentaciones, de Luz, de Juana y de Claudia Donaire. Yo creo que las presentaciones nos ilustraron bastante también respecto de la realidad del sector, y yo creo que fueron muy útiles para la discusión que tenemos que tener, y en esto creo que compartimos que el interés, obviamente, en que la legislación proteja a todos los sectores de nuestro país, y por lo tanto, obviamente, el sector de las trabajadoras de casa particular es un sector que evidentemente no puede quedar a la deriva, y en consecuencia el proyecto de ley, y con esto adelanto parte de lo que vamos a señalar la próxima semana, nos parece que desde ese punto de vista es positivo, en buscar obviamente la igualdad de trato respecto de todos los trabajadores, ¿cierto? Y el análisis ya puntual del proyecto, presidenta, lo vamos a hacer en la semana siguiente. Ahora bien, respecto de varias preguntas que se hicieron, yo ya le pedí en este momento, y con el afán, y usted sabe, presidenta, de agilizar estos temas, y yo en esto me gusta ir avanzando en los proyectos de ley, ya le pedí por interno a la directora del trabajo que me envíe esta semana toda la información que tenga, en primer lugar, de eventuales despidos que hayan existido por esta causal. Creo que es bueno, si estamos discutiendo eliminar la causal, que sepamos si se ha utilizado y cuánto se ha utilizado, ¿ya? Y por lo tanto, ya se le ha solicitado a la Dirección del Trabajo por vía interna esta información. Le he pedido también información de las fiscalizaciones llevadas a cabo durante este año a el sector y de las denuncias que hayan realizado las trabajadoras de casa particular, al menos durante el año 2020. Yo espero tener toda esta información esta semana, presidenta, y en la sesión de la semana siguiente, donde expongamos la visión del Ejecutivo, obviamente dar a conocer a la Comisión todos estos datos estadísticos que creo que son relevantes para la discusión, y no hay problema después, obviamente, en dejar incluso esa información disponible para la Comisión. Respecto, presidenta, a la Ley de Protección del Empleo, siempre se dijo que las trabajadoras de casa particular, lo que se estaba haciendo en la ley era una excepción incorporando la posibilidad que pudieran cobrar anticipadamente, como muy bien lo dijo Luz, me parece, en su presentación, cobrar anticipadamente parte de la indemnización a todo evento que ellas tenían. Y yo creo que esto es importante decirlo. Nunca se dijo que iban a poder cobrar el seguro de cesantía por una simple razón. No se cotiza respecto de ella el seguro de cesantía, y por lo tanto mal podrían cobrar el seguro de cesantía porque no hay cotización. Y también, como se dijo en la discusión, mal podría haberse hecho una excepción respecto de este sector, y no respecto de otros trabajadores que tampoco cotizan el seguro de cesantía, o sectores que no cotizan el seguro de cesantía, que también hoy día están fuera de la Ley de Protección del Empleo. ¿Ese es un motivo para que no puedan acceder a beneficios? Obvio que no. Y por eso que es bueno buscar mecanismos, buscar alternativas. Todas las propuestas son súper válidas,
Yo he tomado nota de algunas de las cosas que se han planteado, por ejemplo, lo que plantea usted, Presidenta, del proyecto de crianza protegida, que si bien no es un proyecto que yo esté llevando particularmente, está alojado más bien en la Subsecretaría de Previsión Social. Voy a transmitir, obviamente, esta inquietud que usted plantea, y por lo tanto nosotros vamos a estar abiertos a buscar alternativas, pero quería responder que el tema de la no aplicación del seguro de cesantía es básicamente porque es un universo de trabajadores que no participa del seguro de cesantía, no cotiza el seguro de cesantía, y por lo tanto, así como se discutió cuando se tramitó el proyecto, se estimó que no era prudente, obviamente, entregar beneficios de un seguro al cual no se concurre, porque eso podría también ser injusto para el resto de los trabajadores que sí concurre con sus cotizaciones al seguro. Esos son básicamente, no sé si me quedó algo pendiente respecto del tema del convenio 189. El Estado de Chile ya ha informado a la OIT en memorias previas respecto de la aplicación o no del convenio. Entonces también, Presidenta, si le parece, en la sesión siguiente, cuando deba exponer el Ejecutivo, vamos a hacer presente qué es lo que el Estado de Chile ha estado informando en los años previos a la OIT respecto de la aplicación del convenio. Así que eso, Presidenta, y obviamente en la sesión donde expongamos vamos a acompañar la información estadística que se nos ha solicitado, y vamos a entregar una copia también por escrito para la comisión. Gracias, subsecretario. Bueno, abrimos la palabra a Luz Vidal. Presidenta, muchas gracias. Para responder a la diputada Natalia Castillo, nosotros los datos que utilizamos normalmente son datos oficiales, datos del INE. Para el caso del 53%, eso es oficial, son los datos que el INE maneja. Respecto a lo que comentaba el subsecretario, efectivamente nosotros no podemos acceder al seguro de cesantía porque no tenemos derecho todavía a ese seguro de cesantía, donde ponen en parte los dineros los trabajadores, donde ponen parte en dinero los empleadores, y donde también el Estado se hace cargo para cuando un trabajador queda cesante. Nosotros solo contamos con, lo voy a decir de esta forma, la honorabilidad de nuestros empleadores para que ellos puedan escriturar el contrato, y escriturando el contrato poder colocar ese 4.11 para cuando nosotros quedamos sin trabajo, imponiendo, por cierto, por el sueldo mínimo, y también en cierta forma dejándonos que por su humanidad nos dejan con el contrato hecho, porque la trabajadora, al estar en absoluta desventaja o en desnivel de relación laboral, porque es otro de los incumplimientos que el Estado tiene, como este gremio no puede hacer una negociación colectiva, las trabajadoras se enfrentan en absoluta desigualdad a su empleador. Por lo tanto, o toma lo que se le ofrece, o simplemente no puede negociar. Eso, Presidente. Muchas gracias, Luz. Le damos la palabra a Juana Collado. Gracias, Presidente. Bueno, decir que nosotros necesitamos que tengamos el seguro de cesantía, independiente de que se trabaje en el seguro de cesantía, porque el 4.11% no es digno de un trabajador, no es digno recibir, y más en este tiempo de pandemia, que podríamos haber estado, quizás no hubiéramos tenido la problemática tan grande de las trabajadoras, quedar sin un sueldo, sin un ingreso salarial. Entonces, lo otro que yo digo, que hay que implementar el convenio 189, porque como dije, los convenios siempre están por sobre las leyes de nuestro país. Nosotros sí teníamos la ley 20.786. El convenio que hizo vino a reafirmar nuestra ley que prácticamente tampoco se ha cumplido un 100%, con la informalidad de las trabajadoras, porque acá no es que la trabajadora no quiera tener un contrato de trabajo, sino muchas veces algunas trabajadoras han tenido hijos estudiando, y para poder tener un beneficio en la universidad, su hijo a veces no han tenido los contratos de trabajo, pero aquí el empleador, el que tiene la obligación de escriturar los contratos.
y eso debía ser, hacerlo valer su derecho. Y bueno, y sigo diciendo también que como trabajadoras somos importantes, tenemos los mismos beneficios que cualquier otro trabajador, y que nosotras también aportamos a la economía de este país, y creo que nuestra dignidad es la que siempre han pisoteado como trabajadoras, porque nosotros no somos nanas, no somos asesoras, no somos la empleada de la casa, somos trabajadoras, y nuestro trabajo es digno, y muchas veces las condiciones son las indignas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Juana. También le damos la palabra a Claudia Donaire, si quiere cerrar con algún punto, hacer algún comentario. No se escucha, Claudia, estás en silencio. Ahí está. Disculpa, por su intermedio, señora Presidenta, contestar una pregunta que se nos planteó, que fue dirigida a mí, respecto a qué hacen otros países para el tema de la informalidad. Decir que en general la informalidad en América Latina es alta, es de un 77,5%, y la de Chile es más baja. Países como Argentina y Uruguay, a través de una ingente dedicación de su ONG, de sus centrales sindicales y de las dirigentes del sector, con la asesoría de OIT, han mejorado esos estándares, particularmente en el caso de Argentina, con una herramienta que acá creo que podría servir porque ya ha servido, y que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es el estándar de derechos de la seguridad social a que acceden las trabajadoras al estar formales, ¿ya? Porque esa situación en el 90, cuando se incorpora el 4,11, generó mayor sensibilidad de parte de las trabajadoras a defender sus derechos y hacer que los empleadores les formalizaran sus contratos. Bueno, si las trabajadoras pertenecieran al seguro de cesantía, no les quepa duda que tanto trabajadoras como empleadores les interesaría tener contrato formal, porque se resuelve a través de un sistema de seguro una situación que es compleja y que es traumática para cualquiera que lo vive, que es despedir a alguien o ser despedido. Entonces, en general, la discusión de formalidad está ligada también al tema de cómo se hace que la seguridad social también afecte a ese sector de manera beneficiosa. Muchos trabajadores de este sector, por ejemplo, aprecian mucho sus cotizaciones y están pendientes cuando ingresan a trabajar. A mí me ha pasado, porque me ha tocado tener trabajadores que han estado pendientes que yo les cotice, para ir a poder estar en FONASA y comprarse el bono, para tener atención libre, en modalidad de libre elección. Entonces, hay una diversidad en el sector, hay una diversidad humana en todos los sectores, también en este, pero lo concreto es que las herramientas de política pública no las vamos a inventar, ya existen. Mejorar las condiciones de acceso a la seguridad social favorece la formalidad. En sectores donde ya tienen algún nivel de avance en aquella materia, como digo ya que acá el 4,11 en su minuto, la informalidad de los 90 en este sector era bastante superior a la que hoy día tenemos. El empoderamiento, la difusión de derechos, la socialización, una campaña de socialización de la necesidad de formalizar es tan eficiente y más eficiente que una fiscalización. La fiscalización tenemos que dejarla para los casos donde se infrinja la legislación laboral, pero no es necesariamente la única herramienta para efectos de la formalidad. Tenemos que vincular las ambas, van de la mano, y así se han implementado. En el caso de Uruguay también ha existido una colaboración de los movimientos y ONG de mujeres para tratar de también darle mayores derechos a las trabajadoras de casa particular. Se han generado a través de la concertación, el diálogo social, a partir de la conformación de una asociación de empleadoras. Una asociación de empleadoras que lo que hizo fue dignificar el valor del trabajo de la asesoría en el hogar, como un trabajo de casa particular similar al de acá, ¿ya? Entonces, acá en el fondo, las medidas que se pueden adoptar son variadas, no es solamente la medida de fiscalización, y por ende también las hemos ensayado acá, también han dado resultados. Tenemos que seguir por ese camino, pero la única manera de hacerlo es no dejar de hacerlo, o sea, es seguir siendo persistente en el tiempo con este tipo de políticas. Y por último, recalcar que en el sector lo que hay es una obligación de registrar. Eso a la fiscalización ayuda mucho, porque el sistema de registro que propuso este gremio, los gremios
fueron ellos los que convencieron al Ejecutivo y al Legislativo de ir en este cambio, lo que hace es, finalmente, es indexar un domicilio a la prestación de un servicio bajo condición dependiente y remunerada de trabajo de casa particular. Entonces, al generar esa inscripción, tenemos finalmente la posibilidad de fortalecer o mejorar la condición de fiscalización que pueda hacer por medios remotos por parte de la Inspección del Trabajo, que tenga después que fiscalizar si se ha estado finalmente pagando las respectivas cotizaciones previsionales. Es un tema que está abierto y hoy día con la innovación cada día se puede ir perfeccionando más. Con eso me quedaría. Muchas gracias, Claudia. Bueno, no se logró conectar. Bernardina tuvo problemas con Zoom. Agradeció la invitación de todas formas que se hizo llegar desde la comisión y se disculpó por no estar presente. Así que, bueno, como ya hemos cumplido el objeto de esta sesión, si no hay más palabras de la y los parlamentarios, podemos darla por concluida. Perfecto, entonces se levanta.